Estamos al aire. Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la 15ª sesión de Faminga por el Agua. Hoy día estaremos con nuestro vecino de Limache, Jorge Morales, quien nos hablará de la interconexión en el marco de la Ley de Servicios Sanitarios, SVAL, ya que la semana pasada estuvimos en un conversatorio con el vecino Mario Aravena, donde expusimos también el tema de este proyecto San Isidro Quilapilún, que es agua desalinizada. Entonces creemos que como son estas dos opciones las que hoy día están y aparecen como las grandes salvadoras de esta sequía que nos mueve, creemos que es bueno conocerlas bien a fondo y saber todos los pros y los contras y la realidad de estas grandes megas proyectos, digamos. Jorge Morales pertenece a la agrupación, si me ayudas un poquito, Jorge, hola, para que te presentes. Hola, ¿cómo están? Hola, Fabiolita, hola a todos. Sí, yo trabajo en la organización coordinadora por la defensa del agua del Valle de la Aconcagua y una organización que se llama Coipumapu Estero Libre, que es en relación al entubamiento del estero Limache en el sector de La Victoria. Perfecto, perfecto. Ya, Jorge, bueno, te saludamos, te agradecemos porque no es primera vez que estás con nosotros, has sido un gran colaborador con esta Minga por el Agua, así que iniciemos el tema para que empezamos un poquito tarde, pedimos las disculpas que corresponden, pero ya estamos y así que esperamos sus preguntas y su participación. Dale, Jorge. Mira, primero contarles que por ley las sanitarias, en este caso en particular SVAL para nuestra región, están impedidas de operar en zonas rurales. Así está consignado por ley. ¿Ya? Para la operación en lo que es captación, fuente y distribución de agua, son los ex APR, hoy día llamados Servicios Sanitarios Rurales. ¿Ya? Pero también de manera paralela, el Estado ha estado trabajando en distintos planes de contingencia con ocasión de la escasez hídrica. Uno de ellos se denomina Plan Aconcagua, que considera una serie de medidas, entre ellas la construcción de embalses, ampliación de los existentes, zanja de filtración en el río Aconcagua y un plan de inversión en distintos sistemas de sanitarios rurales de la región. Del mismo modo, la última semana salió noticia, el último día, donde el gobernador anuncia compra de 54 camiones de aljibes y una serie de medidas que van conformando un escenario bastante preocupante, y en ese sentido existe una ley que se promulgó con su respectivo reglamento en noviembre del año pasado, que es la ley 20.998, conocido como la ley de los servicios sanitarios rurales o ex APR. De esta forma, entonces, el Estado lo que hace es que sí le permite a las sanitarias entrar a las zonas rurales como proveedor de agua, no así como distribución. ¿No? Ellos no pueden operar un sistema de APR, pero sí pueden entregarle agua a los APR en lo que se denomina la famosa interconexión, ¿ya? Donde ese acuerdo y esa ley es fruto de un acuerdo entre el MOB y la empresa SVAL, donde a una distancia de 10 kilómetros desde las matrices de SVAL, si hay necesidades de agua potable de un sistema sanitario rural o APR, la empresa SVAL estaría facultada para realizar la interconexión de ese o esos APRs a esas matrices. ¿Ya? No es para todos los APR, solamente en donde hay una distancia máxima de 10 kilómetros. Entonces, si hacemos la bajada en Olmué, Olmué cumple con ese atributo, porque parte de Olmué lo abastece SVAL porque está el acueducto de Las Vegas y llega aquí a Limache y de ahí se va hacia Olmué, ¿no? Entonces estaría en ese contexto. El punto es el siguiente, que lo que hace el Estado, lo que hace el Ministerio de Obras Públicas es poderosamente peligroso por varias razones. Porque le entrega a una empresa privada que tiene rentabilidad garantizada, como es la empresa SVAL, le entrega la responsabilidad de suplirle el agua a los habitantes del territorio. Y el MOP lo que hace entonces dice, ustedes de ahora en adelante tienen dos opciones, pueden funcionar prácticamente dos opciones, con el agua que ya tienen en sus pozos, por inversiones que normalmente la facilitó el Ministerio de Obras Públicas, dicho sea de paso, obsoletas, que están los pozos, muchos de ellos colgando porque ha bajado la napa
hay un dato por ahí que está bajando del orden de 2.5 metros por año. Entonces, si un pozo está muy al límite, es lo que se denomina queda colgando, que no alcanza a pinchar la napa del agua. Entonces, el Estado, el MOP lo que ha dicho, mire, ¿sabe qué? Nosotros hemos invertido, por ahí tengo la cifra, 5.000 millones de pesos anuales, no sé cuánto, 50.000 millones de pesos anuales. Entonces, de alguna forma, como que se está quejando el MOP y dice, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es que ustedes se la arreglen con la empresa sanitaria, en este caso FAL. Y la pregunta inmediata, antes de entrar a la ley, es súper simple. ¿Por qué el Estado tiene que entregarnos a nosotros a las manos de una empresa privada? Es la primera pregunta. ¿Por qué esta ley, la 20.998, y lo vamos a ver conforme vayamos avanzando, es un inicio del término de los sistemas comunitarios de agua potable? De los últimos sistemas comunitarios, de gestión comunitaria que existen en este país, están en severo riesgo con esta ley. O sea, de perder la autonomía dentro de las aguas, digamos, dentro de sus comunas. Así es, ya no tendríamos esa capacidad. Y, bueno, hay otra serie de cosas, hay un montón de derivadas, como por ejemplo, hoy día en promedio, en Quillota, en la provincia de Quillota, el metro cúbico, los APR está entre los 550 pesos y los 750 pesos. Y los cargos fijos están del orden de entre los 2.500 y 4.500 pesos. ¿Qué es lo que hizo el Estado al entrar en vigencia la ley 20.998, que es la de servicios sanitarios rurales? Le entrega la responsabilidad a ESVAL, firma un acuerdo el MOP con ESVAL, donde le dice, señores, ustedes van a hacerme una asesoría técnica que consiste en lo siguiente: al menos 2 visitas al año por cada APR de la región. Y ustedes van a hacer el diagnóstico de cómo opera cómo está funcionando ese sistema de agua potable rural o servicio sanitario rural. Y además de eso, ustedes están facultados para hacer un estudio de tarifas. Entonces Val salió, con eso debajo el brazo, fue a cada uno de los APR y le dijo, no, señores, ustedes tienen que subir el precio. Y hoy día tenemos que los precios en la mayoría de los APR están el metro cúbico cercano a los 1.000 pesos, 850, 900 pesos, que es más o menos el precio que tiene ESVAL. Entonces ahí ya viene el primer vicio, porque ESVAL, que es el que nos va a vender el agua, aquellos que todavía no le compramos el agua a ESVAL, yo pertenezco a un sistema sanitario rural aquí en Los Laureles, que frente a mi casa, uno de los pozos, aquí subieron los precios y están en orden muy similar a ESVAL. Entonces, esa es la primera barrera que tenía ESVAL para entrar. Primero, la ley que le impedía entrar fue resuelta con la promulgación de la ley 20.998 y le permite entrar a entregarle agua a los sistemas sanitarios rurales, y el segundo obstáculo que tenía era que iba a entrar un precio probablemente el doble de lo que estábamos pagando los sistemas comunitarios de agua potable. Entonces, el PAL antes de eso fue a cada uno de los APR y le sugirió que subieran la tarifa. Entonces el tema de diferencia de precio hoy día no es un problema. No es un problema. Increíble, ya. No, si la hicieron linda, ¿ya? Entonces, eso es como para calentar los motores, que es lo que está ocurriendo con esta ley y con el tema de la interconexión. Muchos vecinas podrán señalar, mire, en realidad a mí entre pagar 500 pesos, 1.000 pesos, no me afecta, y es respetable, pero hay que entender de que, por ejemplo, Olmué, que tiene una industria del turismo bastante desarrollada, probablemente para ellos cuánto es el precio del metro cúbico no es un tema, es tener el agua. Pero sí hay otros sectores que, por supuesto, que se van a ver severamente afectados, y hay que considerar esa voz de las personas que no tienen los recursos para pagar el doble de lo que están pagando hoy día en agua. Por otro lado, ESVAL firma un acuerdo de utilización, por ejemplo, del embalse de Arumo, que queda aquí al lado de mi casa, donde la capacidad nominal es de 35 millones de metros cúbicos, y el MOB le dice, mire, los últimos 3 millones de metros cúbicos usted me los va a dejar, porque los vamos a ocupar exclusivamente para la ley, porque como hoy día usted va a tener que entregar más agua de la que estaba entregando ahora, yo quiero asegurarme que los APR no van a quedar sin agua, así que los últimos 3 millones, el conchito en la tetera, me lo deja para mí, exclusivamente para los APR, ¿ya? Y el año antes pasado, el embalse llegó a menos de 1 millón de metros cúbicos, o sea, en la primera oportunidad que tuvieron, se chuparon el agua que en teoría estaba destinada para nuestros APR. Entonces, de verdad que lo que se está tramando aquí, lo que está ocurriendo, es que ESVAL, de manera muy responsable, avalada por la autoridad del Ministerio de Obras Públicas, está ofreciendo agua. El 13 de enero le ofreció 30 metros cúbicos por segundo al Olmué.
a través del Así señor es. Puigdós, y no recuerdo quién más, que se juntaron con ESVAL y el MOB, ¿ya? Eso está consignado en el Mercurio y les puedo compartir el artículo para que comprueben que la fuente es verdadera, digamos. ¿Y cuál es Estuve, Jorge, respecto a ese dato, yo estuve en la mesa hídrica que se hizo aquí en el Pataguari, efectivamente, Esval lo dijo ahí que ofrecía 40 litros por segundo, ¿no? Algo así habló en ese momento. Ya. Ellos hablan de Así 30 litros por segundo. Para que tengan una idea, sí. 1 litro por segundo en condición de regular y constante, en flujo regular y constante, hay cálculos que indican que sirve para atender más o menos a 300 personas. Eso es para tener una idea. ¿Ya? Entonces, si ofrecieron 30 litros por segundo, estoy hablando de 9.000 personas que pudieran ser abastecidas con esa cantidad de agua. Es una buena noticia y muchas personas, amigos míos del MUE, dijeron, estamos listos, está el problema resuelto. Fantástico, claro. Claro, está el problema resuelto. Lo que no dijeron que iba a ser más caro, lo que no dijeron también es que en mis manos obra un documento de racionamiento, que es un plan de contingencia que tiene la empresa ESVAL, y el primer lugar donde van a empezar a cortar el agua es el acueducto Las Vegas, van a disminuir las presiones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los sectores altos del MUE van a volver a quedar con el mismo problema. Entonces, la oferta de 30 litros por segundo tiene esa condicionante. ¿Ya? Segundo, otra condicionante que tiene es que esta fue una declaración de enero de este año, 2021, mientras inauguraban, y estaba el ministro de Obras Públicas, no solamente José Murillo, que es el gerente general de VAL, sino que está Alfredo Moreno aquí abajo en La Victoria inaugurando la cañería del estudiamiento del estero Limache, y se tiran ese numerito de que pueden entregar 30 litros por segundo, y a los 4 meses empiezan a hablar de racionamiento, y hemos visto que Piñera también salió con un plan de no lavar el auto, dúchate en 2 minutos, entonces Sí, sí. una serie de inconsistencias que de verdad, si yo estuviera en el lugar de ustedes, y aquí también en Los Laureles nos ofrecieron la interconexión, y es lo que yo siempre he señalado, o sea, ojo con quién nos vamos a casar, ojo con quién nos vamos a asociar, porque los primeros que le va a cortar el agua cuando se ve la necesidad de disminuir la presión, que esos cortes de agua, va a ser a los últimos ingresados, a los últimos conectados que van a ser los servicios sanitarios rurales. Obvio. No le van a Obvio. cortar el agua al Congreso, por Fabiola. Nos van a cortar Pero a los jamás lo guardias de harían. Limache en Buen. Sí. Obvio. Mira, aquí Ana Lina, nuestra vecina acá de La Quebrada, nos dice, son 30 litros por segundo, pero ellos tienen esos pozos cerca de los de la cooperativa. Se supone que se los iban a traspasar a la cooperativa Granizo. Mira, interesante, saludar a la Ana Lina. Hay un despelote con la entrada en vigencia de la ley, porque una de las cosas que señala, yo tengo una presentación, pero no sé si la vamos a hacer, porque la verdad que desde el punto de vista técnico tiene un grado de complejidad, pero sí contarles lo siguiente. La ley señala, entre muchas cosas, que tiene que estar acreditada la fuente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dueño del agua debe ser el sistema sanitario rural que opera. O sea, por ejemplo, el dueño del pozo tiene que ser la cooperativa Granizo. El dueño del pozo de Los Laureles tiene que ser el APR de Los Laureles. Ya tiene que estar inscrito a ese nombre. ¿Ya? Y resulta que antes de que se privatizara ESVAL, una serie de pozos eran todos los pozos eran de la Dirección de Obras Hidráulicas, eran del Estado de Chile. Y nunca se hizo el traspaso. Y cuando se hizo un traspaso a nombre de ESVAL. Y resulta que son inversiones del Estado de Chile. Son de la Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces, ¿cuál es el punto? Que lo que señala Ana Lina es muy cierto, que hay una serie de pozos que está inscrito a nombre de ESVAL que tienen que ser restituidos al Estado de Chile, la Dirección de Obras Hidráulicas, y ESVAL no lo está queriendo hacer. Y está llegando a un acuerdo, con la Dirección de Obras Hidráulicas para quedarse con esos pozos que son del Estado de Chile. Entonces, esos pozos que señala la Ana Lina perfectamente podrían estar en esa condición. Bueno, aquí nos da otro dato, dice, están a nombre de Empresas Sanitarias Lago Peñuelas, son previos a la formación de ESVAL. O sea, aquí tenemos un equipazo, ¿ah? No, si la Ana Lina ahí se ha hecho una tarea maravillosa con acceso a la información. Sí. Nuestra vecina, pero, un saludo. Sí, saludarla. Pero mira, en términos generales, mi intención no es tirar para abajo la propuesta de ESVAL, mi intención es poner sobre valor aquella información que no la tiene la comunidad, que a mí me ha costado 2 años y medio con llegar a ella, conseguirla, por transparencia. Ha sido muy complejo tener toda esta información para poder hacer una realidad bastante más clara. Además de eso, trabajo con una persona que es Claudio Godoy, que todo esto está confirmado para ir a la minga presencial, que lleva
cerca de Sí, 30 años fantástico. trabajando en distintos sistemas de APR, está como delegado de la provincia de Quillota, trabaja con cerca de 14, Así 15 es, APR, una persona de mucho conocimiento. así es. Esta presentación, por cierto, él me la facilitó. Entonces, la solución que plantea Val implica un lavado de manos por parte del Ministerio de Obras Públicas, porque deja de invertir en los sistemas comunitarios de agua potable, Obvio. permite Claro. el ingreso de Val con lo que se denomina la interconexión, y ahí lo que va a ocurrir es muy simple. O sea, hoy día hay distintos APR, pregúntenle a los amigos ahí del Granizo, deben tener 10, 9, 10 pozos, no sé cuántos tienen. Si entra Val, y hoy día trabaja gente en la cooperativa de Granizo, si entra Val, Sí, le van a entregar el agua, y ¿qué van a hacer con la persona, la gente que trabaja ahí, con los activos que tiene la cooperativa? Se va a transformar en un revendedor de agua y va a distribuir, claro. ¿cierto? Pero además de eso, hay un gran problema, porque Val es el que fija, con esta nueva ley, es el que fija las tarifas de los sistemas de agua potable rural. Es Val el que le dice a usted, Granizo, usted tiene que cobrar 1.050 pesos por metro cúbico, por ejemplo. Y lo que va a Ya. ocurrir es que a las cooperativas y a los sistemas de agua potable rural no les va a quedar un pequeño margen para el costo de explotación, para pagarle al operador, para pagarle a la secretaria, Claro. para la camioneta, para ir a ver los pozos. Entonces, de esa forma van estrangulando el sistema de gestión comunitaria del agua, de modo tal que de aquí a 3, 4 años no va a haber pozo, no va a haber secretaria, no va a haber ninguna cosa, y va a ser solamente el VAL que va a entrar con tuya en los territorios. Es que es lo que hacen las grandes empresas, que es lamentable. Sí, yo lo encuentro, además de lamentable, porque ese, como te señalaba, es el término de los sistemas comunitarios de gestión de agua, una de las últimas Sí, formas de organización ciudadana en torno a un bien común, comunitaria, claro. comunitaria, claro. Entonces nos están Claro. quitando la última soberanía. Por lo demás, las obras que está realizando SVAL son súper nefastas. Ya entubaron el estero Limache aquí en La Victoria, están entubando en el sector del Romeral hasta Calera, que se conoce Qué como conducción El terrible. Romeral. Están perforando la cuenca en distintos lugares. Hay baterías de pozos entre Concón y Santa Rosa, cerca de 30 pozos. Lo mismo en Yayay, lo mismo en Calera, lo mismo en Sí, Caquemu, lo mismo en Las Vegas, en San Felipe, los pozos de Curimón. Entonces, lo que está ocurriendo es un deterioro de la cuenca, que está siendo así es. explotada por una empresa que tiene la rentabilidad garantizada. Contarles que Val es reconocida como una empresa monopólica de hecho. El Estado reconoce a la empresa Val como un monopolio, y además de eso le garantiza una rentabilidad determinada. Hagan lo que hagan, porque Qué el Val terrible. efectivamente está invirtiendo mucho dinero el Val. ¿Por qué? Porque viene esta ley y sabe que va a tener más clientes, va a incorporar del orden de 300.000 clientes más. Eso es mucha plata la que está dando vuelta. Y el Estado le dijo, usted haga la inversión y yo le garantizo una rentabilidad de su empresa. Es una empresa que transa en la bolsa. Yo tuve acceso, por Sí, ejemplo, a los estados de resultado y balance, en circunstancias que, habiendo decretos de escasez hídrico vigente, la empresa Val estaba con prohibición de trabajar, digamos, de entregar agua que no fuera para el consumo humano, y resulta que los balances y estados de resultados tienen ingresos no operacionales por venta de agua cruda, es decir, está vendiendo agua para las termoeléctricas, está vendiendo agua para... Entonces, si el Estado pretende que nosotros trabajemos con ellos, los sistemas comunitarios, dejemos de ser autogestionados y pasemos a una empresa privada, nos está pasando a una empresa privada que no va a tener ninguna duda cuando tenga que cortar el agua, partir por los territorios nuestros, que no tiene ningún reparo en utilizar el agua para fines distintos para los cuales estaba destinado según los decretos de escasez hídrica, que era para llenar el embalse o para ser distribuido, sino que se lo entrega a labores industriales. Entonces el socio que nos están pasando para trabajar, para que nos provea de agua, es como complicadito. sí, está complicada la cosa. Bueno, aquí nos comentaba adelante Liliana que el MOB y varias instituciones estatales trabajan para los privados hoy día casi. Y Sí, eso eso es muy... es una triste realidad, tremenda realidad, pero así es.
Y respecto a lo que tú comentabas, Jorge, del tema de que se está entubando el río, varios brazos del río allá para Yayay y todo, y ayer en una reunión hablábamos por un tema con un hidrogeólogo, que ellos decían que los últimos estudios lo que más decían en la pavimentación de esteros, que se ha hecho mucho, eso decía el entubar río, eso corta el ciclo natural del agua. Eso es, como decía, lo peor que se puede hacer. Y también hablaban que hoy día hablar de embalse, eso ya está fuera. O sea, en los años 80 ya eso quedó out. Entonces, a él le llama la atención que charlas y que se están dando hoy día a las universidades todavía se hable de eso. Sí, bueno, y particularmente el Ministerio de Obras Públicas ha sido brillante en... mira, si que no he hecho una manito con la presentación, hay unas láminas llegando prácticamente al final donde salen algunas imágenes y sale un croquis del río donde salen las distintas obras de entubamiento, si la pueden poner, está como casi al final. Mientras yo les cuento algo, que el MOP, el ex Seremi, de apellido Führer, señaló, le dijo a Mundaca, le dijo, oiga, ¿sabe qué? Esa lámina si la pueden poner, por favor, en la pantalla. Ahí está. Ya. Uno puede apreciar, yo no alcanzo a ver bien acá, pero la tengo más o menos en mi memoria, uno puede apreciar que hay una cantidad de baterías de pozos, el acuífero está completamente perforado, eso ha provocado un descenso abrupto de los niveles freáticos, afectando no solamente a los APR, sino que a distintas personas naturales que hoy día con decretos de escasez hídrica están facultados para sacar agua para el consumo humano. Están quedando la mayoría de los pozos colgados, están quedando sobre la línea del agua. Por otro lado, el entubamiento, ahí salen distintas obras de entubamiento, y eso es lo que está haciendo, es lo que fomenta, lo que hablan ellos de la eficiencia hídrica. Así es. Para ellos, ser eficiente es no perder agua de infiltración. Entonces, cualquier curso de agua lo están entubando, no solamente para agua potable, lo mismo está ocurriendo con riego. Hay otras obras en San Felipe que es el canal Hurtado y el canal Santa Rosa, que también están en la misma dinámica, que están siendo entubados. Y lo peor de todo es que esas intubaciones son financiadas, en ese caso son obras de riego, por la Comisión Nacional de Riego, es decir, la estamos pagando nosotros. Y es solamente para la agricultura, que ellos hablan de la pequeña y mediana agricultura, pero sabéis que la clasificación que es pequeña y mediana agricultura es hasta 200 hectáreas, y déjame decirte que 200 hectáreas no es un campesino. Es una actividad industrial. Qué terrible, ¿eh? Todo se va Estamos rodeados. Estamos rodeados. Exactamente. Pero mira, los de Val, ellos están haciendo una oferta, en mi opinión, que no tienen la capacidad de sustentar, de 30 litros por segundo, porque, como les contaba, en enero ofrecieron los 30 litros por segundo, por lo menos una de las veces que yo lo vi que lo ofrecieron, y a los 3 meses estaban diciendo, oye, pucha, vamos a tener problemas de racionamiento, cuidemos el agua, y en ese proceso me consigo el plan de contingencia para un eventual racionamiento, y lo primero que considera es la disminución de presión en el acueducto de Las Vegas. O sea, van a cortar el agua, nosotros vamos a ser los primeros en la lista en cortarnos el agua. Entonces, ante ese escenario, mi postura es que debiéramos generar una presión tal en el Ministerio de Obras Públicas que hagan las inversiones que sean necesarias en fuentes de agua, es decir, la construcción de pozos. Yo creo que en términos generales las cooperativas y los APR, los sistemas sanitarios rurales, tienen razonablemente cubierto lo que es distribución, no hay grandes inversiones, sin la captación lo más complejo. Entonces, porque mira, la otra pregunta es la siguiente, Fabiola. Las carreteras son concesionadas, los aeropuertos son concesionados. ¿En qué está gastando la plata el MOP? Porque ahora nos está dejando sin inversión en los sistemas comunitarios de agua potable rural. ¿Por qué? Porque le va a pasar el negocio FAL. La pregunta, ¿qué está haciendo el MOP con la plata? Yo, de verdad... La inversión del MOP, o sea, igual la inversión de la DOH, de todas estas estatales como las APR, es mínima, o sea, realmente hay un abandono respecto a apoyarlo en la parte técnica y hidráulica, que es lo más complicado. O sea, el MOP no tiene, para que tú sepas, no tiene personal, y todo se lo subcontrata a ESVAL, y le pasa, de la misma forma le pasa a la zanahoria y le pasa al garrote, ¿cachai? Y ESVAL va a tu APR, te dice, no, pues tiene que subir el precio,
y después de, no sé, un año, el MOB no te pasa las lucas para hacer las ampliaciones que tú necesitas y te obliga a trabajar con el VAL, y entonces el VAL te va a decir, no, pues yo le cobro lo mismo que usted está cobrando, así que aquí no hay problema de precio. Entonces está todo orquestado para que entre el VAL, para que se le Sí. ponga término y sea la muerte definitiva, como te señalaba, de los sistemas de gestión comunitaria del agua. En los últimos sistemas comunitarios que están quedando en este país están relacionados con los sistemas de agua potable rural y con esto se estarían muriendo. Ya estaría toda el agua en manos privadas, en manos de VAL. Así es. Y El único, curiosamente, además. claro, porque ellos están usufructan de esta figura de empresa estratégica monopólica, de hecho, así se llaman. Entonces, sabe que no hay competencia y se llama, y nos entrega a nosotros, entrega a los territorios, entrega a las comunidades, a una empresa que tiene una rentabilidad garantizada. Es cosa ver, como te digo, ellos tienen información de dominio público, ¿no? Son sociedad anónima y tú puedes acceder a sus resultados y las rentabilidades son una brutalidad. O sea, entonces, es un despropósito que el Estado de Chile, a través de primero, no haga las inversiones necesarias a nivel región, no haga la inversión necesaria a nivel país, no haya decretado, o sea, a través de los decretos de escasez hídrica, no haya intervenido en la Junta de Vigilancia del río Concagua, que están facultados para hacerlo, no han invertido entonces los APR para que chequen el dinero, para que hagan las ampliaciones que tengan que hacer o mejoras. La pregunta es: ¿qué está haciendo el MOP? ¿Qué está haciendo la Dirección de Obra Hidráulica? Esa es la gran pregunta. Para nosotros no está trabajando, para la comunidad no está trabajando, porque lo hace la empresa del VAL, que hace la Dirección de Obra Hidráulica. Entonces yo he estado varias veces, y bueno, yo vivo muy cerca aquí donde está el embalse, y voy siempre en bicicleta, y bueno, me tratan de echar, ya me conocen, qué sé yo. Pero yo de verdad que estoy pensando ya tomar acciones bastante más drásticas, ir a pararnos afuera de la Dirección de Obra Hidráulica, que a todo esto, dicho sea de paso, ellos viven en un condominio prácticamente de lujo allá adentro, todo pagado por el Estado, viven en casa, en campamento que le llaman, que era el campamento que dio origen a la construcción del embalse Los Aromos, que fue entre el año 72 y el año 73, y quedó como oficina. Además de eso, ellos viven gratis ahí. Entonces, de verdad, Fabelita, que si no nos ponemos las pilas y exigirle a la Dirección de Obra Hidráulica que suelte las lucas, que haga las inversiones que sean necesarias en los APR, no es tanto dinero para el MOP. De verdad que esa inversión para el MOP es pagarlo con cajas chicas, no es un pozo, para que tú tengas una idea. Un pozo hoy día está sacando agua dependiendo de los distintos lugares, hasta 100 metros, eso es como más o menos promedio, ¿ya? Y sácale a 150 lucas el metro perforado, entubado. Entonces, para el MOP no son grandes inversiones. Sí. Aquí en el Marga Marga, el MOP basta con que suelte 500 millones de pesos o tal vez un poquitito más y resuelve el problema de manera significativa. Pero no lo están haciendo y no lo van a hacer, porque ahora lo que hicieron con esta ley es entregarle la responsabilidad al VAL. Y nos van a estrangular porque no nos van a pasar más plata para hacer inversión hasta que el VAL tenga la capacidad de generar la famosa interconexión. Y eso con suerte va a ser de aquí a unos 3 a 5 años. ¿Y qué vamos a hacer de aquí a 3 a 5 años? Sí, igual es un tema a largo plazo. Sí, ese es el tema. Aquí hay un tema, aquí ahí uno se da cuenta que aquí hay un negocio detrás. No hay una preocupación por la comuna, eso de ninguna manera. Aquí hay un negocio que se está estudiando, se está analizando, y así es. Tampoco le ponen mucho aceleran esto tampoco, porque ellos también están con temas de agua y con mucha esta sequía que nos tiene a todos así como qué va a pasar de aquí al próximo año. O sea, yo creo que por ahí va un poco el tema, pero hay un abandono hacia la APR impresionante, ¿eh? Y el problema ni siquiera es de los APR, el problema nuestro. Yo creo que ya es hora de activarse y ponerle la presión. Nosotros, por un grupo que participo, tuve la oportunidad de tener una reunión, me invitaron a participar en una reunión con el ministro Moreno, y le hubiese visto tú la cara cuando el loco dice: no, pero es que mira, Jorge, el agua lo estamos mandando para el embalse Los Aromos. Espérate un poquitito, ¿sabe qué? Yo vivo aquí, el agua no ha llegado. No, pues mira, aquí está, el agua no ha llegado. Y el tipo leteaba, pedía papeles y qué sé yo, y pidiendo explicaciones a alguien que andaba por ahí. Entonces, lo peor de todo, Fabiola, es que nos mienten en nuestra cara,
no tienen ningún reparo en ello y dicen que Es están verdad. haciendo todo lo necesario para entregar el agua para el consumo humano y de verdad lo que ocurrió, que te contaba yo en Yayay, en marzo empezaron a cortarle el agua a los agricultores con el pretexto de enviarlo al embalse de los Aromos. Recién a fines de mayo empezó a aparecer los primeros litros acá. Entre marzo y mayo alguien se robó esa agua y se lo dijimos al ministro y nos hizo así. Qué terrible. Se levantó el hombro. Entonces, ¿sabéis qué? No hay ningún reparo en lo que están haciendo. Los tipos son unos caraduras. Todos, Sí, todos. sí, sí. ESVAL, cuando ustedes tengan reuniones con ESVAL, yo les sugiero de verdad que sean muy cuidadosos, porque una cosa son las declaraciones de los 30 litros por segundo. También declararon de que habían hecho un estudio de impacto ambiental para entubar el estero Limache. Yo tengo grabado al gerente de la zona Valparaíso, donde me dice, no, sí, miren, le responde a Joel, en realidad le dice, sí, nosotros hicimos un estudio de impacto ambiental y además de eso está considerado el caudal ecológico. No hay caudal ecológico y nunca hubo estudio de impacto ambiental. Es una empresa que miente de manera regular. Entonces hay que ser muy cuidadoso al manejarse con ellos. Sí. Jorge, tengo una pregunta acá de Rosa Carolina Olmue. Dice, ¿cómo afecta a un pequeño agricultor el hecho de que estén entubando los canales? Lo estábamos hablando un poquito, pero yo creo que... Sí, sí, no hay problema. Yo también ahí participo en otro grupo. Ahí existe otra ley que se llama la ley 18.450 de fomento al riego y al drenaje, que está en discusión precisamente hoy día en las distintas comisiones, que pretende extender la ley original, que es la 18.450. Se está discutiendo la extensión de la vida de esa ley, porque había vencido, ya está vencida, por 12 años más. Y es una ley también nefasta, porque esa, junto al Código de Agua y junto a la Ley de Servicios Sanitarios, es lo que nosotros hemos denominado como el modelo de despojo y de migración forzada de la ruralidad. Claro. Por un lado, tenía las sanitarias que toman todo el agua y tienen todo perforado y lleno de cañerías, como está en la lámina ahí donde dice Plan Aconcagua, y ahí tienes un deterioro severo. Y por otro lado, tienes la Comisión Nacional de Riego, con la Ley 18.450, que fomenta también el entubamiento de canales y esteros para fines de regadío. Pero lo que no te dicen es que, y ellos muestran cifras de inversión de la pequeña agricultura, pero la pequeña agricultura para ellos es de 40 hectáreas. Y mira, en el sur 40 hectáreas podrá ser un pequeño agricultor, pero en los valles transversales, los valles centrales de Chile, 40 hectáreas puede ser perfectamente el dueño de un pueblo con 40 hectáreas de palto, con 40 hectáreas de limón, con 40 hectáreas de lo que sea. Sí. Entonces, fomentan de alguna forma la inversión del riego, pero apuntan mal al segmento objetivo. No, en esta inversión no está reflejado el campesino, la ruralidad, el campesino que tiene 2 hectáreas, 3 hectáreas, 5 hectáreas, 1 hectárea, no figura en el censo agropecuario, no fue levantada esa información, no existe, está invisibilizado. Entonces, si alguien sospecha que las inversiones en fomento al riego, a través de la Comisión Nacional de Riego, van a llegar a los agricultores que son vecinos nuestros, está profundamente equivocado. No tiene alcance para nuestros vecinos, tiene alcance para la actividad agroindustrial relacionada con la agricultura, digamos. Sí. Y afecta porque al entubar no hay infiltración, entonces los pozos de ese vecino se le van a secar. Así es, ese es el tema. Aquí pasa un poco también que lo hablamos la otra vez también, me voy por otro tema, pero también estamos hablando de los canales, el canal Waddington, que tú sabes aquí un poquito más arriba, ese FAM, lo están desviando hacia los Aromos, pues, se va hacia el estero Limache, y ya no corre hacia abajo, digamos, hacia el lado de Pelumpén, donde llegaba antes. Entonces también eso va a afectar al vecino que tiene la noria, el que vive pegado al canal. De hecho, estos canales fueron hechos para el pequeño agricultor, o no sé si tan pequeño, pero para regadío. Entonces hoy día cortarlo también, eso lo hablamos ayer con el tema con este hidrogeólogo que nos decía que también nos va a afectar, porque en el fondo dejo de tirar agua por ese canal de regadío y van a empezar a bajar las napas. O sea, yo te apuesto que en estos meses que estuvo bajando por ahí por el estero Pelamote. Y posteriormente, y Pelumpén y después el estero Limache, pasó por un pozo ahí a la altura yo subí un video, a la altura de Gamboa, pasa por los pozos, uno de los pozos de ¿cómo se llama? De la Granizo, la cooperativa del Granizo, y yo te aseguro que ese proceso, durante estuvo ese tiempo descargando agua por ese sector, ese pozo en particular se tiene que haber visto favorecido, se tiene que haber visto revitalizado producto del tránsito del agua por ahí, ¿cachai? De la infiltración.
Pero precisamente esas son las tipos de cosas que yo creo que sí podemos influenciar, Fabiolita. Yo creo que si le ponemos presión al MOP, le ponemos presión a los alcaldes, todos, indistintamente los colores políticos, se han lavado las manos con el tema del agua. Y dicen, no, pero es que yo no tengo nada que ver, que los canalistas, que el código de agua, y se excusan y se excusan. Y hay que señalar algo, la primera autoridad responsable de un bien nacional de uso público, en este caso, el estero Limache, el estero Quilpué, es el municipio. Sí. Estoy claro que el municipio no es el dueño del agua, eso yo también lo sé, No, pero, sí, pero el primer responsable es ellos. Y la pregunta es cuántas veces nuestros municipios, el de Limache y el MUE, han intentado sentarse con la DOH, con la DGA, con la Asociación de Canalistas Waddington, de Lovalle y de la tercera Junta de Vigilancia del Río Concagua para entender cuál es la dinámica, porque la verdad que lo que ocurre puntualmente, yo agradezco la pregunta del Waddington, es un proceso vital para nuestra comuna, del Limache y del MUE. sí. Y no es posible que la autoridad local diga que yo no tengo nada que ver, no, tienen mucho que ver. Y ellos son los que tienen que sentarse con estas personas que toman las decisiones y ver de alguna forma que nos favorezcan. Por ejemplo, con Mario habíamos conversado hace harto tiempo atrás cómo hacerla, y con otras personas, con la cuota de la reserva del Consejo de la Reserva de la Biosfera de la Campana. También habíamos conversado de cómo hacerlo para precisamente que en lugar de descargar al Waddington por La Parma y por el puente Limache, y se fuera al estero Limache, descargara más arriba en el MUE. Yo soñaba en ese minuto, esta conversación, la última la sostuvimos hace 6 meses atrás, con la cuota de Legipucha, con que llegara a Chaparro, ya ayuda algo a revitalizar. Y el sueño se cumplió mucho mejor porque empezó a descargar más arriba, ahí en tu casa prácticamente, ¿no? Sí. O sea, por ahí pasaba. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que como comunidad organizada podemos hacer ciertas cosas. Y la municipalidad, todos los municipios, tienen la responsabilidad de contribuir en esa dirección también. Aquí dice, hay una pregunta de Rosa Carolina de Olmué, dice, bueno, aquí no sé si podremos contestar, pero dice, ¿por qué en sectores Sauce Granizo dan el agua día por medio? Bueno, hay vecinos que tienen una vez a la semana, 3 horas de agua, o sea, aquí la verdad que ahí tendría que responder un poquito más la cooperativa. Claro. Y Paulina por acá nos dice, los alcaldes están comprados por los grandes proyectos, Esval y Pacífico. Bueno, hay que comprender de que para Esval y para Agua del Pacífico es un botín interesante poder entrar por el lado de Esval con la ley de servicios sanitarios, la interconexión. Te había sacado las cuentas, yo estábamos hablando, si son 30 litros por segundo, son para 9.000 personas, eso lo dividís por 4 y tenéis más o menos, tenéis para un grupo familiar tipo, ¿no?, de nuestro país, y entonces pescáis eso y le ponéis 25 lucas, que es más o menos lo que uno paga en agua, más o menos. Bueno, yo en el APR pago 25, en el VAL vaya a pagar bastante más, ponle tú 30, 35 lucas, y el numerito que sale es bien interesante. Lo mismo para Agua del Pacífico, ahí Mario tiene mucha información, yo estuve en la minga de la semana pasada, lo estuve viendo, y también es un poquito mala. O sea, las dos opciones para mí no son buenas. Una, porque van a entregar agua de mala calidad, la del Agua del Pacífico, que es agua industrial. El proceso de transformarla potable no es llegar a echarle 2 gotas de cloro, es más complejo que eso. Esa es la primera, esa es mi visión. Lo otro, respecto al VAL, yo no confío en el VAL, no confío en una empresa que me voy a casar con ellos, en circunstancias de que en el contrato de matrimonio sale abajo que en cualquier cosa, en cualquier caso, al primero que me van a cortar el agua es a mí. Eso es lo primero y un punto bien importante, Jorge, y un punto yo creo que es muy vital en este momento. En Viña, en Valparaíso, en Concón, hoy día la gente ya casi no bebe el agua de la llave que le da Esval. Se compra agua embotellada porque el agua que da Esval no es buena, y eso es una realidad. Los que hemos vivido en Viña, en Valparaíso, el agua es de verdad que uno la mira y que hay impresionante la cantidad de cosas que se pueden ver en el agua, y traen olor a veces. Entonces, de verdad que la gente no sabe aquí el agua que bebemos, en realidad nosotros todavía bebemos agua dulce, se podría decir. Claro. Entonces también es la calidad del agua que nos van a entregar, no solamente cuántos litros, sino la calidad del agua. Mira, y ahí va a haber, una de las cosas que fija la ley 20.998 es que los operadores de los servicios sanitarios rurales, ex APR, tienen que garantizar continuidad del servicio
calidad del agua, continuidad del flujo, o sea, no puede ocurrir lo que decía la vecina ahí, que le dan el agua una vez cada no sé cuánto, no, eso no puede ser. Y lo otro, la calidad del agua también. Pero el punto es el siguiente, que quien va a garantizar eso o supervisar eso es el MOP. Entonces, ¿cómo el MOP que hace el negocio con el FAL, el que le realiza la tarea? Entonces, hay una maraña ahí, de verdad, Fabiola, que pues sí, esta cuestión es un traje a la medida para garantizar el ingreso de la empresa FAL a los territorios. Yo, en lo personal, soy de la idea de articularnos los distintos territorios y exigirle a la Dirección de Obra Hidráulica que suelte las lucas y que haga las inversiones que haya que hacer, no pasando por ESVAL. La relación con ESVAL va a ser tormentosa, es una relación tremendamente asimétrica, donde lo primero que va a hacer ESVAL cuando tenga que racionalizar el agua, no se la va a cortar al Congreso, no se la va a cortar al reloj de flores, pero sí la va a cortar en granizo, sí la va a cortar aquí en Los Laureles. Y eso tenemos que tenerlo clarito. Clarísimo, sí, es verdad. Es verdad. Dentro de esta interconexión yo veía también, con la información que nos habían mandado la otra vez, que también habla de aparte de las APR, habla de las zonas que son esas tomas en Viña, Valparaíso, que ellos también dicen que los van a, y obvio que también yo me imagino que no van a cortar el agua al centro de Viña, al casino, sino que a toda esa gente, o sea, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Bueno, la verdad que la minga por el agua y estos mismos conversatorios nacen por lo mismo, porque en un momento empezamos a analizar las dos grandes propuestas que nos presentaban y que se pelean entre el gobierno regional y la municipalidad, y ahí uno está, incluso la cooperativa aquí tiene su postura con Aguas Pacífico, el gobierno regional y viene empujando ESVAL, porque participamos en la mesa hídrica. No fuimos invitados, pero como tenemos buenos vecinos que nos avisan, fuimos, y en realidad, de verdad, Jorge, que eso era como ver dos empresas tratando de venderte el mejor producto. Porque venía el gobierno regional hablando de todo esto de los 30 litros por segundo, bla, 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 pero claro, la cooperativa y el municipio defiende la postura de que Aguas Pacífico es un proyecto que va a llegar mucho antes que ESVAL de hace muchos años nos está prometiendo lo mismo, pero en el fondo nunca pensar en decir, armemos una mesa y veamos si existe otra posibilidad aparte de ESVAL y Aguas Pacífico, y de ahí nace esta minga, nace la comunidad, pero es un poco también para mover y decir, como dices tú, los alcaldes, los municipios, sumarse a levantar otra propuesta. No podemos ser tan penca, así lo voy a decir, de que nos están ofreciendo dos malas soluciones y nosotros tenemos que elegir entre esas dos malas soluciones. Claro. Y ahí está el despertar, pues, Jorge. Mira, yo te voy a sacar un cálculo así bien a lo compadre, así bien con el manual del cortepalo. Si hablamos de 30 litros por segundo, hoy día hacer pozo para sacar 5 litros por segundo no es descabellado. Aquí en el APR nuestro, el último pozo de prospección fue hace como 4 meses y arrojó creo que 7 litros por segundo, ¿ya? Y lo hicieron creo que a 60 metros. ¿Qué te quiero decir? Que con 5 de esos, con 6 de esos pozos, con 5 de esos pozos, con 4 dependiendo, tenéis resuelto, y si lográis conseguir pozos de 10 litros por segundo, que tampoco están descabellados, hoy día, y la Analina sabe, hay pozos en Olmué con 10 litros por segundo. Son 3 de esos pozos, Fabiolita, y tenéis resuelto fácil el 80% del problema de agua en la comuna de Olmué. Y esos pozos, para eso necesitáis 350 millones de pesos. Con 500 millones de pesos resolví ese problema. Sí. Entonces, y el MOP no puede decir que no los tiene. El MOP tiene esa lucas y tiene que soltarla. Yo lo que haría es armar una mesa para decirle, loco, suelta los 500 palos, que son 3 pozos, 4 pozos. Sí. Aquí mira, nos mandan una pregunta, saludamos a la Pepita, a la Pepa Barro de la Quebrada también. La calidad del agua de Salinicea es muy mala para beber. Ella vivió en Antofagasta y ya sabe de lo que habla. De acuerdo. Mi duda es, en ese caso, ¿qué pasará con la contaminación con metales pesados y petróleo en la bahía de Quintero? Porque además el agua, claro, aquí nos fuimos para el otro proyecto, pero además el agua que nos ofrece este proyecto San Isidro Quilapilún viene de una zona súper contaminada, o sea, es una, de verdad que es una falta de criterio enorme.
Mira, Entonces, maravillosa la pregunta de la Pepa, Pepa, la aprovecho de saludar. Sí, la aprovecho de saludar, porque también lo conversamos el otro día, Fabiola, cuando yo aparecí con los compañeros y les dije, miren, el agüita que va pasando por el Waddington se lo cortaron a ellos. Aquí está el rostro de las personas que ya no tienen agua, porque gracias a eso nosotros tenemos agua en el canal Waddington y por supuesto en el Pelumpén y el Estero Limache. No podemos permitir, y eso lo ha hecho el Estado de manera sistemática, ir a resolver problemas puntuales en las comunidades, pero sacrificando a otras. Entonces no podemos permitir que esta solución de agua al Pacífico vuelva a someter a ese nivel de estrés a una zona tan saturada como Quintero Puchuncaví. Sin ir más lejos, hablaba con una persona de la compañera de Zona Sacrificio ayer y al taller, y apareció otro proyecto, que es la construcción de una planta de hidrógeno verde por parte de Oxiquim, en la bahía de Quintero Puchuncaví. Entonces, siguen apareciendo proyectos en una zona que está saturada en PM2,5, PM10, SO2. Entonces, esta planta desalinizadora va a generar impactos sustanciales en ese lugar, y nosotros no podemos cerrar los ojos, hacer vista gorda y porque nos van a entregar agüita y dar las gracias, porque debiéramos articularnos todos los territorios. Por eso que insisto que para mí la propuesta más sustentable es que suelten los 500 millones de pesos para hacer los pozos que necesitan y punto. Sí, sí, tiene un impacto enorme en el territorio, en varias comunas que pasa, porque claro, parte el agua saliendo desde Quintero, pero atraviesa toda una cantidad de comunas y de zonas y de reserva de la biosfera, y es devastadora. Mira, Carlos Andrés Enrique aquí nos dice, buenas noches, el agua desalinizada se produce por osmosis inversa. Grandes moléculas de átomos son eliminados, por ejemplo, metales pesados. Sí, pero mira, respecto a lo que dicen los metales pesados, ojo, y me voy a ir a la propuesta de Val, que también se ve afectada. Yo he ido varias veces y de hecho he hecho vuelos en dron en la planta de tratamiento de agua potable de Concón, y está frente a ENAP. ENAP es reconocida, y también decir que Concón es una zona saturada, es una zona de sacrificio también, y señalar de que hay estudios de una empresa sueca, luego una empresa noruega, que señalaron que hay una alta emisión de COX, compuestos orgánicos volátiles, que son todos aquellos derivados del petróleo, que en ciertas condiciones de viento llegan para el valle y que en ciertas condiciones de precipitaciones caen como forma de lluvia ácida, por llamarlo de alguna forma, y en el mismo sector y frente a 100 metros de la planta de agua potable de Val. Entonces, y eso también puede estar ocurriendo aquí en el embalse Los Aromos. Entonces, ojo que la propuesta de Val también está sometido a nivel de contaminante. No olvidar lo que pasó con la planta de tratamiento de Olmué y de Limache, que están emitiendo contaminante al estero y que llegan aquí al embalse, y que la Corte decretó hacer un estudio del embalse para ver en qué condición está. Eso no se ha hecho todavía, así que no sé con qué sorpresa nos vamos a encontrar. Entonces, de verdad, que la autogestión del agua es la mejor solución que tenemos, por todo punto de vista. Yo creo que es lo mismo, sí, pues yo también pienso lo mismo. De hecho, creo que muchos pensamos lo mismo, por eso estamos en esta minga y en todas estas coordinadoras de Aconcagua, la misma asamblea rural que se hizo, que vi que participaste también hace como un mes atrás, que fue fantástico, y cómo ahí todos contaban, decían, en realidad al pequeño agricultor lo quieren eliminar del mapa, definitivamente. Tenemos aquí, dice, respecto a lo que hablaba Carlos Enrique de que se produce por osmosis inversa, y que aquí Analina comenta, sí, dice, y son devueltos al mar sin comentarios, o sea, definitivamente. También ese es otro tema. Antonieta Soto dice, duda, ¿qué uso se le puede dar a las sales de la desalinización? Bueno, las sales vuelven al mar, pues ese es lo terrible. Claro, alterando la composición del agua, o sea, alterándola de manera significativa, a una bahía que ya está completamente deteriorada por la contaminación de producto de las descargas de carbón y otros elementos. Entonces, pequeños efectos por sí solos, probablemente uno pudiera señalar que es una exageración, pero considerar que una zona saturada interactúan cada uno de los elementos con los otros. Entonces no es solamente un poco más de sal en el agua que se le echa, que se le devuelve la sal al mar y que esa cuestión se va a disolver y no pasa nada. No, porque
hay una relación con los otros elementos que están ahí. Aquí nos comenta también, teniendo en cuenta que la lluvia cada vez disminuirá y que cualquier pozo que funcione ahora después no tendrá agua, no es bueno pensar que una conexión de agua desalinizada nos asegure un futuro con agua. Esto teniendo en cuenta que además el consumo aumentará en el tiempo debido al aumento de población. Mira, respecto a eso de que en la presentación les voy a contar un dato, me parece súper interesante lo que señalan ahí. Yo participé también en el comité de Plan Regulador Comunal de Limache, el APRC, Proyecto Plan Regulador Comunal, y me tocó trabajar en una mesa de agua. Y revisando las cifras de PAL, señalaba que había agua suficiente. Hacen un cálculo bien somero, donde dice, mire, la población, mira lo que te dicen, la población de... Esto fue contratado por el municipio de Limache, una empresa que hizo el estudio, dice la población de Limache va a llegar a 52.000 personas de aquí al 2030. Entonces, lo primero que digo, o sea, tú me estás diciendo que vamos a crecer 2.000 personas al año, cuando yo creo que estamos creciendo fácil 2.000 personas por año. Y en base a ese cálculo, se señala, va a esta empresa consultora y le pide la cifra a ESVAL y valida la cifra con ESVAL y ESVAL dice, sí, yo tengo capacidad para entregarle agua a este crecimiento de la población. La pregunta es la siguiente, si aquí en Limache calcularon mal el crecimiento, la proyección demográfica, ¿y por qué no nos mueve en Villa Alemana que todos dependemos del mismo producto? Y si todos cometemos el mismo error, todos los planes reguladores cometen el mismo error, te cuento que de aquí a 1 o 2 años más ya vamos a estar en la población que supuestamente vamos a tener en el 2030, pero no vamos a tener las inversiones de agua que van a sustentar ese crecimiento. Entonces hay que ser súper cuidadosos. El tema de los pozos que señalaba ahí la vecina, hay una lógica bien interesante lo que ella plantea, pero también no hay que olvidar lo siguiente. El Estado tiene un deber para con las personas, si no, ¿para qué el Estado a Chile? Para que le paguemos el IVA y tenemos que pagar las carreteras, y tenemos que pagar el aeropuerto, y tenemos que pagar todo. Entonces la pregunta es, ¿qué nos da el Estado? ¿No sería interesante que el Estado al menos nos diera el agua? Ni gratis estamos hablando, sino que hiciera las inversiones necesarias para que las comunidades tuvieran agua suficiente. Esa es la pregunta que tenemos que contestar, porque de verdad, efectivamente... ¿Para quién está trabajando el Estado? ¿Para quién está trabajando? Ese es el tema. Sí, yo creo que tenemos que ponernos las pilas, como tú señalabas, Fabiola, y ver yo en lo personal voy por una opción de que sea el MOP el que se haga cargo de las inversiones necesarias para los sistemas comunitarios de agua potable rural, y no que nos entregue a nosotros como una mercancía hacia a las manos de ESVAL, y ahí se lava las manos entonces el MOP y dice, yo me voy a hacer no sé qué cosa, porque si ya todo lo tenemos que pagar, no sé qué es lo que invierte el Ministerio de Obras Públicas, si no hay ninguna obra pública. Son todas concesionadas. Sí, es verdad. Voy a leer un poquito de preguntas y respuestas por aquí, comentarios. Mira, Pepa Barro nos dice, aparte de los metales pesados y el petróleo también, o sea, porque también ahí en la Bahía Quintero tenemos petróleo. Analina nos dice, desde la zona de sacrificio, todo el material particulado es trasladado hasta nuestra cordillera, la costa, es verdad también. Sí. Y no contamos con mediciones de contaminación ambiental aquí en Noruega. Eso también es otra realidad. Antonieta Soto nos pregunta si con el agua, o sea, con la sal, se le podrá dar algún uso. Nosotros, podría existir un uso industrial, comenta, por la alternativa del agua, que es difícil, no sé. Carlos Andrés nos comenta, ¿qué solución finalmente se plantea en Olmué? Estamos sin agua y cada año será peor. Entonces, si no se actúa hoy, siento que no estaremos a tiempo para asegurar un futuro para la comuna. Bueno, ahí está, lo invitamos a Carlos Enrique Marambio, que se suma a esta Minga por el Agua, donde les vamos a contar un poquito también de que la próxima Minga por el Agua viene el 2 de octubre presencial, va a estar Jorge con este mismo tema, vamos a estar con Aguas Pacífico también, son los dos temas que vamos a poner dentro de la mañana justamente porque creemos que es un tema muy importante y se va a hacer un plenario respecto a estas dos propuestas que existen, así que ahí estamos invitados. Y otra cosa que vamos a recordarles que estos conversatorios quedan grabados, así que si ustedes los quieren repasar, los quieren compartir, sería ideal. La idea es que nos hagamos conciencia, como habla Jorge, nos vamos
abriendo las cartas que no se ven en la mesa, que no están en la mesa y que para llegar a buscarla hay que investigar, hay que estar tiempo, hay que estar buscando, porque todo está, lo hablábamos ayer en esta reunión, te digo yo, de este levantamiento hidrogeológico que se quiere hacer, y ellos hablan lo mismo, o sea, la información es muy difícil encontrarla y casi no está a disposición de nuestros, y eso yo creo que es un tema muy claro, aquí se paga por la información. Así y eso es un temazo también, pues. Hay que disminuir el consumo suntuario, dice Paulina Godoy. Consumo suntuario. ¿Nos puedes explicar un poquito para que le quede a todo el mundo claro? Yo imagino que ella se refiere, hay aguas que son, por ejemplo, una central eléctrica de pasada. Sí. Es que tenemos, claro, el uso de agua industrial, para la minería, la agricultura, está el agua potable, está el uso turístico. El agua en realidad tiene varios usos, no solamente el humano. Yo creo que ahí hablamos un poco el tema del uso industrial que tiene el agua. También ayer lo veíamos en San Felipe, la agricultura se lleva una cantidad de agua enorme. Estuvimos viendo unos informes de qué se ocupa el agua por región, y claro, efectivamente el agua potable es como el mínimo, nosotros somos el problema mínimo, o sea, el problema son ellos, los grandes consumidores, y que son grandes empresas en general. Sí, es que en realidad yo no recuerdo bien la cifra, pero creo que es una categoría, si mal no recuerdo, sobre los 40 o 50 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces es una categoría de usuario o de consumidor de gran escala, porque en una casa promedio, para que tú tengas una idea, se consume más o menos un grupo familiar promedio, cuatro integrantes, se consume más o menos 15 metros cúbicos mensuales, eso es para tener un orden de magnitud, ¿ya? Claro. Entonces, claro, estáis hablando que ese segmento de suntuario perfectamente da para 3 familias, pues. Puede ser perfectamente 20 personas. Sí. Tenemos aquí, lo mismo digo, cómo solucionar el problema no mueve. Bueno, se están buscando, hay muchas formas de ir adaptándonos a nosotros también a esta nueva realidad, porque también el tema del agua, nosotros, no sé, 30 o 40 años atrás, abríamos la llave, no sé, el agua corría por todos los ríos donde tú ibas, había un lugar donde bañarte, la Poza Larga, Piedra Blanca, o sea, todos recordamos esa época. Entonces, el tema aquí también hoy día, hay otras realidades. Hoy día existe, por ejemplo, los baños, la regulación del agua grise, que lo hemos conversado en la amiga y lo hemos presentado como propuesta, que se tienen que empezar a poner de moda, digámoslo, porque es una realidad. El baño seco, el riego por goteo, todas esas cosas, dejar el chorro de agua, son cosas que nosotros tenemos que empezar a ocuparla hoy día, o a cambiar ese tipo de prácticas que teníamos antes. Totalmente de acuerdo, sin embargo, fíjate, las comunidades se organizan en esa dirección de optimizar al máximo, y la pregunta es, ¿qué es lo que hace el MOP? ¿Qué es lo que hace el Estado? Va y te entrega una empresa. Entonces, está bien, esa iniciativa yo la celebro. Yo también reutilizo agua gris, pero sin embargo, esto tiene un tope, tiene un techo. O sea, considerar lo siguiente, es interesante ver las cifras. En Chile, por lo menos, el consumo de agua que está destinado al uso de las sanitarias es más o menos del orden del 12%. Cuando salen estos comerciales donde te dice, dúchate en dos minutos y bla, 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 si tú ahorras un 5% por ese concepto, es el 5% del 12%. O sea, de verdad que ahí no hay grandes ahorros. Las iniciativas son maravillosas y hay que hacerlas y hay que tomarlas porque tienen que ver también con ser un buen vecino y poder compartir dentro de ese 12%. Sí, ser consciente, por supuesto que sí. Pero el Estado no nos puede entregar la responsabilidad exclusiva a nosotros para... No tiene sentido desde el punto de vista numérico, estratégico. Si el agua, lo que tiene que ocurrir es que tienen que entregarle más agua al 12%. Y ese más agua está radicado en la agroindustria. La agroindustria es la que tiene que soltar el agua para que las comunidades tengamos mejor y mayor acceso a ella. Aquí Rosa Carolina pregunta quién debiera fiscalizar a las cooperativas, cómo obligarlas a invertir. Bueno, aquí estábamos hablando, aquí Jorge, es el MOP aquí el que tiene que invertir en el fondo. La ley 20.998 señala y crea una subdirección dentro de la DOH, y entonces la DOH lo que está haciendo es que le entrega a ESVAL el rol, a través de un contrato celebrado entre ambas partes, el rol de
ente técnico, ¿ya? Ya. Para con el apego. Entonces, 2 veces al año va a ir Esval a revisarte las cifras, revisarte un libro, tu estado de resultados, tus balances, va a ir a ver tus pozos, va a ir a ver cómo estáis facturando, el proceso de cobro, y te va a decir, mire, ¿sabe qué? Estas son las mejoras que yo le sugiero que usted haga. Si tú no las haces, y esto va con copia a la Dirección de Obra Hidráulica, cualquier otro proceso de postulación de mejora o mayores inversiones va a ser condicionado porque tenéis mejoras, observaciones pendientes por parte del ente técnico que es VAL. Y a su vez, desde el punto de sanidad del agua, la Superintendencia de Servicios Sanitarios juega el rol respecto a la calidad del agua. Ya, si hay, no sé, pues si hubiera un evento de intoxicación producto del agua, qué sé yo, ahí entra la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Pero en general el rol se crea es una de las acciones que crea esta ley, una subdirección en el Departamento de Obras Hidráulicas, que es la que fiscaliza los distintos APR. Y si eres sorprendido de manera regular con incumplimiento en la calidad del agua y en el flujo regular y constante, tienes un máximo de 3 años para resolver dichas inconformidades. Si al cabo de los 3 años no lo has hecho, el MOB te abre un expediente no recuerdo si se llama desvinculación o algo así, que es donde te pueden quitar la licencia. Los sistemas de agua potable rural son licencias que se entregan a personas naturales o personas jurídicas para realizar esta labor comunitaria de entregar el agua, ¿ya? De captarla y distribuirla. Si esa concesionaria no tiene la capacidad de resolver los problemas en ese plazo, lo que va a ocurrir es que el Ministerio de Obras Públicas puede decir, ¿sabe qué? Usted sale como le caduco la licencia, porque es una licencia, se la caduco, y mientras eso ocurre, se la paso o a la municipalidad, o en su defecto de manera transitoria, designo yo me refiero yo, una dirección de obra hidráulica, un interventor y otra empresa que va a entrar a operar el sistema de agua potable rural. O sea, la licencia es objeto de caducidad por parte del Ministerio de Obras Públicas si es que no se entrega agua regular y constante y de la calidad que tiene que ser. Así es. Mira, Carlos Andrés por aquí nos dice, si el Estado debe, pero ¿dónde quieren que se saque el agua? Es lamentable, pero de aquí a unos 10 años no habrá agua independiente en la minera, agua arriba y turismo, industria, etcétera. Bueno, yo creo que igual hay agua, Carlos, porque aquí tenemos grandes empresas de turismo que tienen mucha agua y tenemos también una cantidad nuestra vecina aquí Analina hizo un gran estudio sobre los dueños del agua y es verdad que hay harta agua, así a veces lo hemos conversado bastante, si realmente cuánta agua queda, eso es lo que no se sabe, y llegamos a eso ayer en la reunión que tuvimos, hablaban eso. Hoy día decían, nadie puede decir cuánta agua queda acá porque los estudios y los levantamientos que hay no hay hoy día actualizados, y todo se está trabajando con números que ya decían, incluso los estudios no tienen validez porque están trabajando con números que ya no están, ¿cachai? Que no existen y que no es la realidad. Entonces, por eso también se está haciendo este levantamiento acá en Olmué. Dice Rodo Medellín, dice, ¿cuánto cuesta una estación de monitoreo de calidad de aire? Vamos a Depende, no es tan caro. Yo participo con las cabras de Catemo Movimiento, que ellos tienen ahí una refinería, al igual que en Quintero, y dependiendo de lo que quieras medir, puede costar desde los 35 millones de pesos hasta otras cosas más sofisticadas, si están en línea, si transmiten o no, si grafican, pero con 50 palos. Es una tremenda inversión. Analina dice, todas las cooperativas, esto en respuesta a la pregunta de Carolina, que nos preguntaba que quién fiscalizaba las cooperativas. Todas las cooperativas tienen junta de vigilancia que está compuesta por los socios. Ellos tienen la responsabilidad de fiscalizar, eso estamos hablando hoy día, cómo funciona. Joel González, gracias Jorge por todo el compromiso y la información. Paulina dice, el consumo que no es de primera necesidad, respecto al uso que hablábamos delante del agua, disminuir que es el consumo que no es de primera necesidad, el CERT, en la piscina. Nosotros somos una de las comunas que tiene más piscinas en Chile. Así que ya, cierto que es claro que no es la mejor solución la desalinización, sin embargo, a futuro, Carlos Enrique dice, sin embargo, a futuro y dada la tendencia de la zona de desertificarse, no hay otra solución, es casi vida o muerte.
Permítame decirle algo al amigo Carlos. Sí, Yo no tendría sí. tanto inconveniente con la desalinizadora. Sí. Primero, si es que en la zona donde se realiza se garantice que no se van a crear alteraciones significativas del medio ambiente, de los ecosistemas, de las comunidades, en primer lugar. Y segundo, que esa agua vaya para los paltos y la agüita de los paltos sea para tomarla nosotros. Sí. Otra cosa con respecto al tema de a ver, la otra pregunta que hacía. No, lo que hablábamos ayer con el tema de la desalinización de agua, que hablaba ayer este chico y decía que efectivamente en países como Israel se hace, pero se hacen pozos en el mar, no se saca el agua como aquí que tú llevas hasta peces, animales y todo, se hacen pozos profundos, entonces el agua viene con mucho menos sal, no viene con arena y no viene con los animales, peces y todo lo que significa extraer el agua con esa fuerza que la traen. Entonces, hablamos cuando, claro, otros países se adelantaron, pero con una tecnología que no es la que estamos ocupando nosotros. Eso, ayer nos aclararon mucho eso por si acaso. Y otra cosa, porque aquí todos estamos estudiando ahora, porque aquí vamos a tener, yo creo que todos como vecinos, como habitantes tenemos que hacerlo. Analina nos manda aquí, por si acaso, para la información de los dueños del agua. Ahí está toda la información, ahí envío unos links para que ustedes vean que efectivamente tenemos agua o no tenemos agua, eso es la verdad. Dice, acá salen quienes componen la Junta de Vigilancia de la Cooperativa de Granizo. Ahí Analina también nos deja harta información, es decir, aquí el que no quiere saber es porque no quiere, porque hoy día estamos en esta instancia, todos los vecinos están como interesados y queremos compartir esta información, que es lo que yo creo que hay que hacer. Y para que así nazcan más iniciativas, dice Analina, la desalinizadora es una iniciativa privada para llevar agua a las mineras. Es un buen detalle, se nos había ido, porque en realidad de ahí nace ese proyecto. Si al Estado le interesara abastecernos de agua, lo habrían propuesto como solución a los habitantes, no a la minera. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pero se está ofreciendo una conexión. Sí, bueno, sí, mira, Vale ofrece conexión, Aguas Pacífico ofrece conexión, pero nosotros queremos otra cosa. No queremos conexión. Y otra cosa, tanto Agua Pacífico como el VAL han dicho cosas. La pregunta es dónde están los proyectos, dónde están los papeles, dónde están los compromisos. Entonces todos dicen, no, si yo creo que te puedo entregar 30 litros por segundo, y pasan 3 semanas o 3 meses, oye, ¿sabes qué? No sé si te lo voy a entregar porque en realidad no tengo agua suficiente y vamos a racionalizar la región. Y después Agua Pacífico, sí, yo podría entregar agua cruda, pero ustedes tienen que ver. Sí, pero ¿cómo llevarla? ¿Cuándo hay una cosa concreta? Acá la gente de la altura no es una solución. Sí, ese es un tema, y aparte que volvemos a lo mismo, somos reserva de la biosfera. Nosotros estamos emplazados en una reserva de la biosfera, la Campana Peñuela. Nosotros no podemos seguir pensando que vivimos en cualquier lugar y cualquier lugar es respetable en la naturaleza. Entonces yo creo que también ahí tenemos que no pensar quiero agua, quiero que me salga agua a la llave, pero no importa, como decías tú, si los vecinos de Quintero o Quilpué o todo, no sé, pues rompemos todo el cerro y vamos depredando el bosque esclerófilo, o sea, pan para hoy, hambre para mañana, así eso es. Dice aquí también, si las mineras están preocupadas por el agua y ellos tienen dinero para los mejores estudios, ¿por qué creen que lo hacen? ¿Saben que se acabará luego y se están asegurando? ¿Deberíamos hacerlo nosotros también? Una pregunta, Carlos Enrique. No sé, ¿eh? ¿Qué crees tú, Jorge? La pregunta es que dice, lo que pasa dice, si las mineras están preocupadas por el agua y ellos tienen dinero para los mejores estudios, ¿por qué creen que lo hacen? ¿Saben que se acabará luego y se están asegurando? ¿Deberíamos hacerlo nosotros también? Yo creo que se están asegurando el agua dulce ellos. Es que ese es el problema. Y otro vecino también decía, no, pero si es como que, digamos, no hay otra opción que la desalinizadora. Es probable que en general vayamos transitando en esa dirección, lastimosamente. Pero lo que no se ha hecho es un inventario de la cuenca. Y aquí voy a compartir la reflexión de ahí de la Asamblea Rural, donde hablábamos de la cuenca como la gallina y hablábamos de los derechos de agua como los huevos. Estamos todos peleando por los derechos de agua, por los huevos, y nadie está preocupado de la salud de la gallina, que es la salud de la cuenca. Y en ese sentido, ni el MOP, ni ninguna entidad del Estado ha hecho, para llamarlo alguna cosa, un arqueo, digamos, de cuánta agua nos queda. Eso es cierto, alguien también lo decía, por ahí lo decía. Pero el punto es el siguiente, es que si no hacemos esa pega de decir, si tenemos 100, ¿cómo distribuimos esos 100? 80 para los paltos y 10 para nosotros. Esa es la distribución, esa conversación hay que sostenerla y no la hemos tenido.
Sí. Aquí preguntan, hay más preguntas, Jorgito, estamos bien pasados la hora, yo creo que vamos a ir cerrando, pero vamos a mirar, dice, un buen dato que da la Pepita acá, mira. En Antofagasta la empresa desalinizadora es de origen mexicano. Nosotros no tenemos industria al respecto. Vamos de Mira, nuevo, vamos de nuevo. ¿Cómo se potabiliza el agua desalinizada que ofrece Aguas Pacífico? Basta una gota de cloro, dice Rodó. Le contesta Carlos, se agregan componentes en cierta proporción, no solo cloro. Ahí tuvimos al tiro la respuesta. Analina dice, dice, hoy lo ofrecen como una consecuencia de la demanda de la gente, pero en el proyecto inicial no lo consideraron. La empresa Aguas Pacífico traslada agua de uso industrial, participe de sus reuniones de participación ciudadana y en eso empezaron a ofrecerlo. Es un dulcecito, dice. Así es. aquí también en Los Laureles ofrecieron agüita, pero después cuando alguno de los vecinos se fue a sentar con ellos, dijo, no, yo no te dije que te iba a dar agua, y te dije que a lo mejor tal vez te daba un poquitito. Entonces, Sí. todo así informal. Sí, no, sí. Nosotros fuimos a una presentación igual de Aguas Pacífico y de verdad que el tipo que venía a hacer la presentación, de verdad que no habló nada, o sea, fue como muy escueto, no sé si no tenía claro el tema, pero cosas tan importantes, por ejemplo, preguntamos por el estudio de impacto ambiental, si estaba, no sabían que sí, que se suponía que se había hecho, pero que, o sea, todo así como muy difuso. Dice Liliana, así, perdón. Dice Carlos, dice, así es, lo sé, pero nuevamente, ¿qué alternativa hay de aquí a 10 años si no se asegura ahora? Uno, que vuelva el agua, cuidar el ciclo del agua, reforestar, también eso es un tema que tenemos que hacer, que está dentro de la minga, el agua se siembra, por ahí dice, porque si yo sigo deforestando, tengo que plantar árboles que son de acá, etcétera. Después dice Liliana, el Estado no funciona y es adrede, solo la unión de los vecinos nos salvará de los voraces. Sí, eso es. Sí, eso es. Ya, Jorge, vamos a tener que ir cerrando porque ya Sí. nos estamos pasando toda la hora, pero estuvo muy bueno. Te agradecemos mucho. Los dejamos invitados a todos. El 2 de octubre, la Minga parte a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenemos 4 excelentes expositores, entre ellos está Jorge con este mismo tema. Vamos con Aguas Pacífico también. Tenemos también recuperación de tierra, de suelos y captación de aguas con Javier Tapia, nuestro vecino ingeniero agrónomo. Y viene también, estamos con eso. Y vamos a una pequeña intervención vamos a hacer para empezar a hablar del tema del Pladeco, porque nosotros ya estamos partiendo con ese tema aquí en Olmué, entonces queremos invitar a la gente también a que sepa qué es lo que es el Pladeco, por qué es tan importante para esta comuna y para cualquier comuna. Entonces los dejamos súper invitados, les vamos a confirmar el lugar. Creemos que va a ser en las alturas, pero no lo tenemos claro aún, pero el 2 de octubre nos vemos. Jorge, muchas gracias, te doy el espacio para que te despidas. Buenas noches, me despido yo. Agradecerte la oportunidad, Fabiola, a la coordinadora, y decirle a los vecinos y las vecinas que no se me ocurre otra causa tan potente, tan necesaria, de tanta dignidad como activarnos por el agua. No, de verdad que no se me ocurre otra. Así es que yo los invito a que se activen, que estudien, que pregunten, que no permitan que le entreguen información sin cuestionarla, cuestionense todo. Tenemos la obligación y el derecho a cuestionarnos todo cuando se trata del agua, porque es el porvenir nuestro y de las futuras generaciones. Si no tomamos las acciones hoy día y las decisiones correctas, vamos a estar en serios aprietos de aquí en adelante. Agradecerle a todos y que estén bien. Y ya las autoridades y el Estado ya han demostrado que no están a la altura de estos temas. Sí. Dejamos igual invitado a todos y le insisto ahí, Analina dejó unos links para que se sigan informando, así que está muy importante que nos eduquemos. Ya, muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.